Buenos días, muchas gracias por esta participación en esta información que daremos a la sociedad. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020. Estamos para informar acerca de la situación del COVID en México, el mundo y por supuesto en Sonora. El día de ayer a nivel nacional se confirmaron 1.383 casos, sumando al día de ayer 23.471, distribuidos en todos los estados. De esos 23.471, 60% fueron casos ambulatorios y 9.270 requirieron hospitalización. 987 ingresaron a unidades de cuidados intensivos y 991 requirieron ser intubados. La mitad más 8, 58% de los casos son varones y 42% son mujeres. También el día de ayer se confirmaron 93 defunciones a nivel nacional, acumulándose 2.154 muertes para una letalidad de 9.2%. Todos los estados de la República Mexicana tienen defunciones. Los 5 estados con mayor volumen son la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Sinaloa y Tabasco. 13 de las 2.154 muertes ocurrieron en menores de 25 años. La mitad ocurrió en personas jóvenes entre 25 y 59 años. En ese grupo la letalidad es de 6.3, mientras en mayores de 60 años ocurrió 49% y la letalidad es superior, es de 22%. No se modifican los factores de riesgo, los principales son a saber hipertensión, diabetes y obesidad. También importante que sepa la comunidad que 22% de las muertes ocurrieron en personas que no tenían ninguna enfermedad crónica subyacente. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado 3.349.786 casos de COVID-19 en el mundo. Los 5 primeros países son Estados Unidos, que tiene más de 1 millón de casos, seguido por España, Italia, Reino Unido y Alemania. En el continente americano, por supuesto, Estados Unidos es el primer lugar, seguido por Brasil y Canadá. En Latinoamérica, 33 países tienen casos, Brasil es el primero, con 91.589, le sigue Perú, que tiene 40.459, Ecuador, México y Chile son los primeros 5 países. Respecto a las muertes, a nivel mundial se han registrado 238.628 defunciones y la letalidad global es de 7.1% ya. Los países con mayor carga de muerte son Estados Unidos, que tiene 62.000 defunciones y su letalidad es de 5.7% ya. En Italia, 28.000 sujetos fallecieron y la letalidad es de 13.7%. En Inglaterra fallecieron 28.131 personas y la letalidad es de 15.4%, mientras en España fallecieron 25.100 personas y la letalidad es de 11.6%. Por lo que respecta a la situación en el estado de Sonora, el día de ayer se confirmaron 29 casos de COVID-19, incluyendo 2 defunciones. Con estos casos se acumulan 364 pacientes que han sido confirmados con la enfermedad desde el 16 de marzo, cuando comenzó la pandemia en el estado. La primera defunción corresponde a un hombre de 66 años, que es derechohabiente del ISSSTESON, era residente de San Luis Río Colorado y tenía diabetes e hipertensión. Su evolución clínica fue en deterioro y fue referido al Hospital General de Mexicali, donde falleció el 29 de abril. La segunda defunción es un femenino de 62 años, también derechohabiente de ISSSTESON, también con residencia en San Luis Río Colorado y también con antecedentes de hipertensión y diabetes. Ella también fue referida al Hospital de Mexicali, al Hospital General de Mexicali, y falleció el día 1 de mayo.
Con estas dos defunciones se acumulan 37 en Sonora para una letalidad de 10.1%, que es discretamente superior a la letalidad del país, que es de 9.2%. En este rubro se encuentra en la posición 16 a nivel nacional. 22 de las defunciones son o han sido en mujeres y el restante en hombres. Respecto a las instituciones, 15 de las muertes han ocurrido en derechohabientes del IMSS, 13 de la Secretaría de Salud, 8 al ISSSTE y 1 al ISSSTE. San Luis Río Colorado es el municipio con más defunciones, ha registrado 16 muertes, mientras con 3 cada uno se encuentran los municipios de Magdalena, Nogales, Hermosillo, Caborca y Guatabampo. Sáric y Cajeme tienen 2 cada uno y Opodepe y Guaymas tienen 1 cada uno. La mayor letalidad, ustedes saben, se encuentra en personas mayores de 60 años, que tienen 34% de letalidad, mientras en personas menores de 60 años, en donde han fallecido 14 personas, hay la letalidad de 5%. Un indicador de que este padecimiento puede afectarnos a todos y todos somos vulnerables a sus manifestaciones, es que 11% de las muertes no había antecedente de enfermedades crónicas u otros factores de riesgo. En tanto, los casos que no fueron fatales sucedieron en 17 mujeres y 11 hombres residentes de los municipios de Nogales, Cajeme, Hermosillo, Caborca, Echojoa, Navojoa, San Luis Río Colorado y Guatabampo. Ninguno de ellos tiene antecedentes de viaje fuera del estado, lo que por supuesto confirma que el virus circula de forma autóctona en Sonora. Es importante mencionar que de estos casos que estamos citando, 15 son trabajadores de la salud que viven en Nogales, 10 de ellos Cajeme, 2, Navojoa 1, Caborca 1 y Hermosillo 1. Con estos nuevos casos en trabajadores de la salud se han infectado 124 de todas las instituciones del sector salud. Esos casos en trabajadores de la salud forman parte de un brote que actualmente involucra a 12 personas en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nogales. Además, hay un caso que corresponde a un brote en un campo agrícola que tiene 8 casos confirmados. En ambos brotes, la investigación epidemiológica se encuentra en curso para identificar casos adicionales y poder concluir al respecto. Los 28 casos que no fueron fatales ocurrieron en personas que van desde 1 año hasta 68 años de edad. Con este menor de 1 año se registra el 4.º caso en un paciente pediátrico. Afortunadamente el niño se encuentra estable en su domicilio y vive en Echojoa. Todos los pacientes iniciaron síntomas recientemente, a partir del 23 de abril y hasta el 1 de mayo. De esos 28 pacientes, afortunadamente solamente 1 fue hospitalizado, el resto se recupera en su casa bajo aislamiento domiciliario y el paciente hospitalizado se encuentra estable. De esos casos nuevos, 13 son de derechohabientes de la Secretaría de Salud, 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social y 5 del ISSSTE. Para finalizar, les comento que los municipios que tienen mayor volumen de casos, tenemos 16 municipios en el estado. El fin de semana se incorporó Imuris con un caso. Los 5 primeros municipios en el estado de Sonora son San Luis Río Colorado, que tiene 153 casos. Le sigue Hermosillo, que tiene 85, y que como dato interesante es que en la semana duplicó su volumen de casos. En tercer lugar se encuentra Nogales, en cuarto lugar, tiene 27, en cuarto lugar Cajeme, que tiene 26 casos, y en quinto lugar Guatabampo, que tiene 18. Les comento que del volumen de casos que tenemos, 65% han sido casos ambulatorios,
Ya 17% de ellos, 61 pacientes, se han recuperado totalmente. Permanecen hospitalizados 27 sujetos, que es el 7.4%. De ellos, 12 se encuentran estables y 15 se encuentran en condiciones graves. Y finalmente les comento que seguimos haciendo investigación de campo, monitoreando pacientes. Al momento tenemos registrados en monitoreo a 461 personas. 321 de ellos fueron dados de alta sanitaria este fin de semana y el resto, 139, se encuentran asintomáticos y bajo monitoreo diario. Además, hemos seguido con las actividades de promoción a la salud mediante perifoneo. Ya te hemos dado estos mensajes en 1.266 colonias del estado de Sonora, con un tiempo aproximado de 1.152 horas de trabajo. También hemos dado mensajes en tiendas de autoservicio, en 35 tiendas de autoservicio del estado, en donde hemos dado 115.852 impactos de prevención y difusión de mensajes. Esto es lo que tengo para informar a la sociedad acerca del comportamiento de COVID-19. Y si tienen preguntas, trataré de responder las que pueda. A la orden. Buenos días, doctor. Germán Contreras, Mega Noticias Sonora. En el parte del día de ayer de la rueda de prensa a nivel nacional se hablaba del estimado a través del Centinela de poco más de 104,000 casos ya eventuales estimados ahí con el tema de COVID. Saber si de esta cantidad tiene un estimado, cuántos corresponderían en este estimado para Sonora. Ese estimado se basó en una tasa de ataque de 0.2%. Considerando que tenemos aproximadamente 1.600.000 sujetos en los municipios que han registrado casos, que son los más poblados, y que el resto de los municipios no ha presentado casos, estaríamos pensando que en esa tasa de ataque correspondería aproximadamente a 3.200 sujetos que se estarían infectados y que algunos de ellos desarrollarían síntomas. Esa es la estimación que utilizó la Federación para hablar del volumen nacional de 120,000 casos que habría en el país. Recuerden que una proporción de pacientes no solicitará atención o incluso ni siquiera se dará cuenta que está infectado. Entonces esa es la estimación basado en el volumen de población que está en los 16 municipios que hay, a una tasa de ataque de 0.2%. Buenos días, doctor Ángel Lozano de Uniradio y el Diario de Sonora. Mi pregunta es sobre el brote que se registró en personal de salud de Nogales. Saber si hay cuántos contactos directos se tienen como sospechosos y también si hay más personal de la misma institución que esté también como sospechoso. Fíjense que por supuesto la investigación está en curso. El doctor Daniel Pérez Medina, que pues es el responsable de comunicar la información oficial del Seguro Social, estará con nosotros mañana o el miércoles para precisar. Estamos estudiando aún otros casos sospechosos. Ahora es importante que sepan que cuando se hace la investigación se define a contactos que estuvieron cercanos pero que no desarrollaron síntomas. En este momento no tengo el número total de contactos que están siendo investigados en el Seguro Social. Sin embargo, yo les quisiera comentar cuál es la distribución de los casos, qué es lo que sí hemos podido hacer en este fin de semana, de los casos de personal de salud que hay en Sonora, prometiendo que el doctor Daniel Pérez Medina estará con nosotros mañana o el miércoles y por favor él les informará con detalle de estos otros casos o sospechosos o contactos directos en la unidad de salud. Que por cierto,
allí quisiera aprovechar esta oportunidad para recomendar, exhortar, pedir a todas las unidades de salud que refuercen las conductas preventivas. Estamos en tiempos de COVID, estamos en la época de mayor riesgo. En realidad, todo paciente que ingrese a la unidad debe ser cuidado y seguido bajo protocolos precautorios. Y a la comunidad que acuda a las unidades de salud. Es importante que en este caso, si tienen síntomas respiratorios, acudan con cubrebocas. Es fundamental para que el primer contacto con el personal se reduzca el riesgo de contagio. Y por supuesto al personal de salud es importante que se recomiende y se exhorte a todos los que ingresan a las unidades de salud usen cubrebocas en este momento, en donde además no se garantice que el espacio esté ventilado. Esta es una situación en donde sí es conveniente el uso de cubrebocas, en espacios cerrados, donde no haya ventilación adecuada y donde por supuesto el paciente va porque tiene algún problema de salud. En ambos sentidos me parece que es fundamental que se haga esto, porque esto es lo que ha ocasionado que otros trabajadores de la salud que no tienen contacto, que no atienden directamente a los enfermos, se infecten. Y aquí estoy hablando de secretarias, archivistas, mensajeros, que se infectan porque no hay protocolos adecuados. Por ejemplo, tenemos 26 trabajadores que no atienden pacientes directamente que se han infectado. Tenemos 45 médicos, 49 enfermeros o enfermeras, 3 laboratoristas, un dentista y, como les dije, 26 trabajadores de la salud que no atienden directamente al paciente, pero que se han infectado. Entonces es importante que también en cada unidad de salud se establezcan las áreas blancas, en donde no hay pacientes COVID y pueden circular todos, áreas grises, en donde ya existe cierto riesgo y se deben tomar protocolos de cuidado, y las áreas negras o sucias, en donde no debe ingresar personal que no tiene trabajo directo con el paciente. Si no se hace esto, vamos a continuar teniendo personal de salud infectado. 78 de los trabajadores que se han infectado son de la Secretaría de Salud, 43 del IMSS, 2 del ISSSTESON y 1 del ISSSTE. 55 de estos trabajadores tienen comorbilidades, de los 124. San Luis Río Colorado, por supuesto, es el municipio que más tiene 78 trabajadores de la salud. Nogales tiene 16, Cajeme 9 y Hermosillo 9. Y finalmente, afortunadamente, 94 de los 124 han sido casos leves, se han recuperado ya 27, está hospitalizado un trabajador de salud en condiciones estables, no tenemos hospitalizados graves y hay 2 defunciones. Esta es la situación respecto a los trabajadores de la salud en el estado de Sonora, infectados por COVID. Buenos días. Buen día. Lorena Martínez, de Expreso. Doctor, el presidente de INDEX habló de la posibilidad de que se empiece a hacer un regreso gradual a partir del 11 de mayo. Él hacía referencia a que ya se hicieron adecuaciones en las empresas, se puso, acrílicos, bueno, que ellos van a garantizar el cuidado de los trabajadores, incluso de que salen de su casa, porque ellos tienen los camiones, ¿no? ¿Cómo ve usted esto? ¿Lo ve factible? ¿O lo ve riesgoso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo soy epidemiólogo, trabajo para el sector salud, fui entrenado, fui capacitado para atender la salud de los humanos, y entonces yo puedo hablar simplemente de mi misión,
que es atender y cuidar la salud humana. Entiendo que los empresarios, los economistas también tienen una misión que cumplir, que es la salud de la economía. Ellos, es respetable su opinión. Yo como médico, como epidemiólogo y además como un funcionario de salud, me debo apegar a las recomendaciones del máximo órgano que tiene este país en situación sanitaria, que es el Consejo de Salubridad General. La recomendación federal dice que las medidas de contingencia sanitaria deben extenderse hasta el día 30 de mayo. Esa es mi recomendación técnica, apegada en estricto derecho a lo que el Consejo de Salubridad General ha dispuesto en este país. Somos un país libre y cada quien será responsable o es responsable de sus decisiones. Mi opinión ha sido técnica siempre y en ese sentido, en ese tenor, me mantengo. Yo respeto absolutamente todas las posiciones, no tengo forma de impedir que las garantías individuales, y además sería francamente absurdo que yo quisiera impedir que las garantías individuales no se cumplieran. Soy un respetuoso de las leyes, creo en las instituciones, creo en los gobernantes y cada quien, por supuesto, será responsable de sus actos y de sus decisiones. Yo soy médico, insisto, soy epidemiólogo y fui entrenado para salvaguardar la vida. Creo que los economistas, los empresarios, tienen también su posición y ellos sabrán, por supuesto, por qué deciden esto. Mi posición está en estricto, insisto, apego a la recomendación oficial que emitió el Consejo de Salubridad General. Hasta el día 30 de mayo, el subsecretario de Salud Federal, incluso hoy mismo, manifiesta a la población de Sonora que es hasta el día 30 de mayo. Lo demás, por supuesto, son, digamos, los avatares sociales. Buen día, doctor Germán Carvajal de Azteca Sonora. Una semana difícil en cuanto a contagios, pero también en movilidad. Hablábamos la semana pasada justamente que pues la gente empezaba con sus comentarios y sus conductas negativas. No sé si tenían en consideración esto en cuestión de que pues son 50 días de contingencia, porque también a la par pues se va a empalmar con los días del pico de la epidemia que hemos hablado. Entonces, nada más quisiera que me diera una lectura en cuanto a la conducta de la gente, cómo va a afectar en cuanto al comportamiento epidemiológico que se tendrá en los próximos días. Gracias. Bueno, es razonable la desesperación, es entendible el cansancio, porque no solamente lo tiene la sociedad, lo tenemos los trabajadores, todos lo tenemos. Hace más de 2 meses que los trabajadores de salud no tienen un fin de semana libre, ¿no? Entonces todos estamos cansados, todos estamos con la intención de regresar a la vida normal, que por supuesto también es verdad que era una forma de vivir antes de COVID y será una forma de vivir después de COVID, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas preventivas, en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de cuidar el ambiente. Entonces, la lectura que le doy a esta desesperación, a esta necesidad de moverse, porque también los epidemiólogos reconocemos aspectos sociales, de algunos que tienen que moverse por cuestiones de trabajo, es comprensible, pero técnicamente, otra vez, me remitiré a ello, en cuanto más nos movamos, en cuanto más cercanos estemos uno de otro, más facilitamos la transmisión del virus. Si, como se ha estimado, que también ha habido múltiples cuestionamientos al trabajo de la epidemiología, que cómo lo hicimos, que por qué lo hicimos. Así es la epidemiología se basa en estadística, y la estadística no es matemática, la estadística se basa en probabilidades, y dijimos que
la mayor carga de enfermedad ocurrirá en las semanas por venir. Si entendemos esto de una manera muy simple, pues evidentemente nuestros contactos cercanos facilitarán la transmisión. Si no nos quedamos en casa, si desafiamos por la razón que fuere estas medidas, pues lo único que haremos es facilitar la dispersión del virus en nuestras familias y en nosotros mismos. Lo cual, pues por supuesto, después de los 50 días o más que llevamos de esfuerzo, me parece que vale la pena hacer un último para que todos salgamos bien. Buenos días, doctor Gabriel Benítez de Tribuna. Buen día. Nomás para que un poquito nos amplíe la información relacionada con los centros COVID que se instalaron en los hoteles. Son varios, tengo entendido, a nivel estatal, ¿o cuántos son? ¿Y qué procede ahí? Porque a lo mejor hay incertidumbre o miedo de personas que lleguen a hospedarse y pues que baje ahí la situación de los hoteles, ¿no? ¿Para qué son precisamente los hoteles? Y sobre lo de Querobavia y en el retén de los militares también, ¿cómo se espera ahí controlar? Gracias. Qué preguntas tan difíciles. Muy bien, voy a aprovechar, de hecho los centros COVID, que está en un hotel aquí en la ciudad de Hermosillo y que será paulatino de acuerdo a la carga de casos, no son ya centros para hospedaje normal, o sea, si la comunidad va allí, por supuesto que ya no hay posibilidades, exclusivamente para pacientes que no tengan dónde aislarse, que no tengan una habitación en su casa, lo cual es una medida, me parece, muy apropiada que ha tomado la gobernadora y el secretario de Salud, es para eso. Y en la otra parte es para que personal de salud que desee quedarse en las habitaciones del hotel y no regresar y tener contacto con sus familiares, así lo hagan. Pero aprovecho para hablar centros COVID. Fíjense que lo que importa mucho es que tenemos 11 centros COVID a lo largo del estado. No son hoteles, el centro COVID son centros de salud que se habilitaron para la atención exclusiva de pacientes con síntomas respiratorios. Sí quisiera invitar a la comunidad, fíjense bien, una medida de ayudarnos, de ser solidarios, es que en lugar de acudir al hospital, por ejemplo, si tengo una duda o una sospecha de síntomas respiratorios, es acudir al centro COVID. En el centro COVID, desde que ingresen, desde que los reciban en la entrada, los van a tratar como pacientes con todos los cuidados que hay, es decir, está preparado el personal, les van a poner su cubrebocas, les van a dar gel, les van a indicar por dónde caminar, les van a tomar la temperatura desde el ingreso, les van a hacer un cuestionario de síntomas respiratorios inmediatamente, los van a sentar separados uno del otro, los van a atender en consultorios con médicos protegidos, de allí les van a, si es necesario, les van a tomar la muestra, incluso de sangre, para ver cómo están sus linfocitos, es decir, es una atención más integral. Y tenemos 11 centros COVID que han sido poco utilizados por la comunidad. Entonces es una invitación, qué bueno que comentas el término centros COVID, para que la gente vaya a esos centros aquí en la ciudad de Hermosillo, el Domingo Olivares. Ustedes pueden visitarlo, está totalmente adaptado, no atiende otro tipo de pacientes, no se mezclan pacientes que vayan por otros padecimientos para evitar el riesgo de contagio. Si ustedes tienen un síntoma respiratorio, el que fuera, acudan a los centros COVID que hay en el estado. Hay 11 centros COVID en diferentes municipios. Hagamos uso de ellos. La atención va a ser integral, los médicos están entrenados, las enfermeras están entrenados, hasta el guardia está entrenado, para que todo sea con cuidado, el paciente esté atendido. Va a ser integral la atención en esos centros COVID. Va a salir con su medicamento, va a salir con los exámenes que se requieran. En fin, entonces hago una invitación, por favor, a la comunidad. Bueno, estamos en investigación, en coordinación con las autoridades militares para dar seguimiento a un posible
contagio de infecciones respiratorias en este punto militar. Hoy tenemos una reunión a las 12, ya estuvimos con ellos el fin de semana, ya tomamos muestras de varios de ellos y estaremos en posibilidad de decir los resultados preliminares o definitivos el día de mañana, que ya ayer entraron al laboratorio total muestras y efectivamente hay una sospecha de casos de COVID dentro del personal militar que estamos corroborando. Estamos en total coordinación con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como con otras instituciones. Permítanme que mañana les confirme yo los avances de esta investigación. Doctor, Leonor Hernández, del Imparcial, en el tema que comentaba uno de mis compañeros de que hubo un gran movimiento el fin de semana, ustedes ya tuvieron una reunión con la Secretaría de Seguridad al respecto y quería saber si plantearon este posible escenario y cuáles serían las medidas a seguir para evitar que haya un descontrol. En el mismo sentido, pues, de que vemos, usted comenta que va a permitir que haya, sea la gente quien tome las medidas, pero si no toman las medidas, ¿qué se haría? ¿Qué sería el siguiente paso, pues? Bueno, yo no dije que iba a permitir, O sea, si a mí me preguntan como epidemiólogo, ya dije, apegados a las recomendaciones, quédate en casa es obligatorio hasta el día 30 de mayo. ¿Qué medidas? Fíjese que no nos... cuando dijo que fue un fin de semana movido, sí fue un fin de semana movido, pero porque tuvimos acciones por todos los municipios del estado. Pero la movilidad, el secretario de Seguridad compartió alguna información con nosotros y no, al menos formalmente en el aforo vehicular, no parece que haya aumentado en la ciudad de Hermosillo. La percepción, pues por supuesto que puede ser diferente, pero en realidad en las mediciones que hace la Secretaría de Seguridad me comenta que no hubo tal incremento. No nos reunimos el fin de semana con la Secretaría, con la Mesa de Seguridad, pero en el transcurso de estos días usualmente tenemos reuniones de evaluación martes, miércoles y jueves. Entonces en alguna de estas ocasiones haremos esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues eso es justamente lo que el Consejo Estatal de Salud, y en donde ha sido invitado el secretario de Seguridad Pública, pues tomaremos decisiones. En realidad, cuando digo de invitación, pues es porque quiero ser muy respetuoso con la comunidad, ¿no? O sea, el exhorto es respetuoso, pero sí es un llamado, digamos, técnicamente exigente a que se mantengan en casa. Insisto, no es momento de bajar la guardia. No sé si esto responde a su pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil decirlo, ¿no? Yo al menos personalmente no, prefiero reunirme con el Consejo Estatal de Salud y con la Mesa de Seguridad para que podamos tomar consensos y anunciar eso ya formalmente. Entonces, muchas gracias por su atención, les agradezco mucho.